La llamada al 911 vino de un niño de 12 años. Estaba herido, aterrado, y susurraba que su propio hermano estaba atacando a la familia. Cuando los oficiales llegaron a la dirección en Broken Arrow, Oklahoma, no tenían idea de que estaban entrando en una de las escenas más perturbadoras de la historia del estado. Robert Bever, nacido en 1996, y su hermano menor Michael, nacido en 1998, eran los mayores de 7 hijos en la familia Bever. La casa era tranquila y reservada. Vivían en un vecindario suburbano, pero los vecinos casi nunca veían a los niños, y muchos ni siquiera conocían sus nombres hasta que el caso salió en los titulares. El padre, David, tenía 54 años. La madre, April, 45. Todos los hijos, Robert, Michael, Daniel, Crystal, Christopher, Victoria, y la más pequeña de solo 2 años eran educados en casa, sin mucho contacto con el exterior. Para el vecindario, eran simplemente la familia que se mantenía al margen, pero tras las puertas cerradas, la vida no era tan tranquila. Crystal, que tenía 13 años en ese entonces, más tarde declaró que su padre los trataba con dureza. Robert afirmaría en entrevistas posteriores que ambos padres veían el mundo con hostilidad, hablando a menudo del Armagedón bíblico y de venganza contra la sociedad. La noche del 22 de julio de 2015, Robert y Michael se pusieron equipo de protección, tomaron armas blancas y llevaron a cabo un plan dentro de su propia casa. Iban de habitación en habitación, atacando a los miembros de la familia uno por uno. Primero fueron David y April, luego sus hermanos menores, Daniel de 12 años, Christopher de 7 y Victoria de apenas 5. Daniel, aunque estaba gravemente herido, mostró una valentía increíble. Logró llamar al 911, dar la dirección y suplicar ayuda antes de que Robert lo encontrara de nuevo. Crystal también sufrió heridas graves, pero sobrevivió y más tarde identificó a sus hermanos como los responsables. La más pequeña, de 2 años, fue encontrada ilesa. Cuando la policía llegó minutos después, encontraron a Crystal herida y la llevaron al hospital. Dentro de la oscura y silenciosa casa, descubrieron a las víctimas. Robert y Michael ya habían huido al bosque, pero fueron capturados horas después, aún con chalecos protectores y cargando armas. Los investigadores pronto descubrieron que esto no había sido un impulso. Los hermanos lo habían planeado durante meses, juntaron armas, armaduras y hasta una memoria USB con notas detalladas. Su objetivo no era solo la familia. Planeaban tomar el auto y llevar a cabo un ataque masivo en público, queriendo superar el número de víctimas de anteriores masacres. Robert incluso quería subir videos de lo que habían hecho a Internet. En 2016, Robert se declaró culpable de 5 cargos de homicidio en primer grado y 1 de intento de asesinato. Evitó la pena capital, pero recibió 6 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad. Michael fue a juicio en 2018, con su defensa alegando que había sido manipulado por su hermano mayor. El jurado no lo aceptó. También fue sentenciado a cadena perpetua, con opción de libertad condicional solo después de 225 años. Crystal se recuperó y testificó sobre lo ocurrido, siendo su testimonio clave para condenar a Michael. La casa de los Bever fue demolida y en su lugar se construyó el Reflection Park, un memorial en honor a las víctimas y a los primeros en responder. Hoy, Robert sigue en una prisión de máxima seguridad, Michael en otra, y los hermanos sobrevivientes viven en privado, lejos del ojo público. Y a continuación, 2 hermanos adolescentes, una habitación de hotel y una noche en Columbus que terminó en tragedia. En las primeras horas del 24 de marzo de 2024, la ciudad de Columbus, Georgia, despertó con una noticia impactante. En el Hotel Spring Hill Suites de Whittlesey Boulevard, una llamada al 911 alertó que alguien había recibido un disparo. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Denny Henderson, de 16 años, tendido en el suelo de una de las habitaciones. Tenía una herida grave por arma de fuego. Los paramédicos intentaron salvarlo, pero no lo lograron. La habitación mostraba signos de pelea, muebles volcados, objetos regados por todas partes y manchas visibles en el piso. Los investigadores empezaron de inmediato a reconstruir lo ocurrido. Revisaron las cámaras de seguridad del hotel, hablaron con testigos y recogieron evidencia en la escena. Pronto identificaron a los sospechosos, los hermanos Derion Montgomery, de 16 años, y Patrick Montgomery Jr., de 17. Los Montgomery ya eran conocidos por la policía,
aunque solo por incidentes menores, romper el toque de queda, tomar cosas sin permiso o faltar a la escuela. Sin embargo, crecieron en un entorno marcado por disputas callejeras y situaciones peligrosas. Vecinos y amigos aseguraron que su vida en casa era inestable, rodeados de personas involucradas en conductas de riesgo. El motivo exacto de lo ocurrido esa noche sigue sin estar claro. Algunos creen que hubo una discusión que se salió de control. Otros piensan que existía un conflicto más largo entre ellos y Danny. La policía nunca confirmó la verdadera causa, dejando el por qué sin respuesta. Tras meses de búsqueda, en septiembre de 2024, los oficiales localizaron a los hermanos en el condado de Lee, Alabama. El 17 de septiembre, casi 6 meses después del hecho, fueron detenidos sin resistencia. Al día siguiente, los trasladaron al condado de Muskogee, en Georgia. Ambos fueron acusados formalmente de homicidio y de posesión de un arma durante el delito. A pesar de ser menores de 18, la gravedad del caso hizo que fueran procesados como adultos. Los fiscales dejaron claro que buscarían la pena más dura bajo la ley de Georgia. Antes del juicio, la fiscalía presentó lo que consideraban pruebas clave: testigos que los ubicaban en el hotel, grabaciones de seguridad que coincidían con sus movimientos y pruebas forenses que vinculaban un arma al disparo que terminó con la vida de Danny. La defensa respondió que no había prueba directa de que los hermanos hubieran disparado y que el caso dependía demasiado de evidencia indirecta. El juicio estuvo cargado de emoción. La familia de Danny asistió todos los días, con fotos de él en las manos. La fiscalía describió a los hermanos como jóvenes que tomaron decisiones imprudentes que terminaron en tragedia. Alegaron que llevar un arma al hotel convirtió una disputa en algo mortal. La defensa contraatacó, señalando contradicciones en los testigos y cuestionando algunas pruebas. Dijeron que el Estado no había demostrado quién apretó el gatillo ni si ambos participaron directamente. El jurado escuchó a policías, especialistas forenses y personas cercanas tanto a Danny como a los hermanos. La fiscalía también enfatizó que después del crimen, los Montgomery abandonaron el hotel y viajaron a otro estado, lo que mostraba que intentaban evitar responsabilidades. Tras varios días de testimonio, el jurado deliberó. Revisaron la evidencia durante días y finalmente declararon a Dereon y Patrick culpables de homicidio y de portar un arma durante el hecho. La sentencia fue tensa. Los fiscales pidieron el castigo máximo, señalando la gravedad del caso y la aparente falta de remordimiento al principio. La defensa pidió una pena menor, resaltando su juventud y la posibilidad de rehabilitación. El juez decidió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eso significaba que nunca saldrían libres. Antes de abandonar la sala, los hermanos pudieron hablar. Dereon dijo: «Nunca quise que nada de esto pasara. Lo siento». Patrick miró a su hermano menor y murmuró: «Solo éramos unos chicos. Ojalá todo hubiera sido distinto». En el próximo caso, un oscuro secreto familiar salió a la luz. Y en cuestión de horas, el padrastro estaba muerto. La ciudad de Pharr, Texas, en el Valle del Río Grande, es conocida por sus vecindarios unidos y su cultura de frontera. Pero en enero de 2022 llamó la atención nacional tras una situación tan perturbadora como trágica. Los hermanos Alejandro y Cristian Treviño, junto con su amigo Juan Eduardo Meléndez, fueron acusados de golpear brutalmente a su padrastro, Gabriel Quintanilla, lo que terminó con su muerte. Según los investigadores, todo comenzó tras una acusación. Quintanilla supuestamente había tenido un comportamiento inapropiado con la hermana menor de los Treviño, de apenas 9 años. La noticia no tardó en superar las fronteras locales. Se convirtió en un debate nacional sobre la justicia, el tomar la ley en las propias manos y lo que puede ocurrir cuando se actúa fuera del proceso legal. Alejandro y Cristian crecieron en Pharr, en un hogar modesto. Con el tiempo, su madre se casó con Gabriel Quintanilla, quien se convirtió en padrastro de los hermanos y en figura adulta para su pequeña hermana. Quintanilla tenía 42 años al momento de los hechos, pero su historial ya era preocupante. Antes de enero de 2022, era buscado por cargos de contacto indebido continuo con un menor y agresión contra un familiar. Eran acusaciones que venían de tiempo atrás. Muchos más tarde se preguntarían si el sistema pudo haber actuado antes para proteger a quienes estaban en riesgo. Todo comenzó el 20 de enero de 2022. La niña de 9 años
le contó a un familiar que Quintanilla la había tocado de manera inapropiada en un parque de casas rodantes. La información llegó rápidamente a Cristian y Alejandro. Para ellos, esa acusación era algo imposible de ignorar. Cristian fue el primero en confrontar a Quintanilla. Según los reportes policiales, hubo una discusión que se volvió física. Cristian se retiró del lugar y luego buscó a su hermano Alejandro y a su amigo Meléndez. Más tarde ese mismo día, los tres volvieron a encontrarlo. Lo que siguió fue descrito por los investigadores como una serie de ataques violentos en distintos lugares. En al menos uno de ellos, usaron puños de acero, causándole graves heridas en la cabeza. Tras una de las agresiones, colocaron a Quintanilla en la parte trasera de una camioneta. En lugar de llevarlo a un hospital o llamar a las autoridades, lo trasladaron a un campo en McAllen, Texas. Los investigadores creen que aún estaba con vida cuando lo dejaron ahí. Un agricultor lo descubrió más tarde y llamó a la policía. La autopsia reveló que la causa de muerte fueron fuertes golpes en la cabeza con un objeto contundente. Tanto las heridas como el lugar donde fue hallado mostraban la brutalidad del ataque. Los sospechosos fueron identificados rápidamente. Cristian tenía 17 años. Alejandro y Meléndez, 18 cada uno. Todos fueron detenidos en cuestión de días. Cristian enfrentó los cargos más serios: homicidio capital, agresión con objeto peligroso y participación en actividad criminal organizada. Alejandro fue acusado de agresión grave con objeto peligroso y actividad organizada. Meléndez enfrentó cargos similares a los de Alejandro. Desde el principio, la comunidad reaccionó dividida. Muchos se indignaron con lo ocurrido a la niña de 9 años y sintieron simpatía por los hermanos, creyendo que actuaron desesperados para protegerla. Otros señalaron que, sin importar el motivo, quitar una vida fuera de una defensa inmediata sigue siendo ilegal. El apoyo a los hermanos creció en Internet. Peticiones pidiendo su liberación alcanzaron miles de firmas. Una incluso superó las 200.000, alegando que los muchachos actuaron movidos por la necesidad de proteger a su hermana. Para muchos, el verdadero fallo estaba en un sistema que no había detenido antes a un hombre con antecedentes tan graves. Los fiscales, en cambio, defendieron los cargos. Argumentaron que no fue un acto en medio de una amenaza inmediata, sino una serie de ataques prolongados, lo que lo diferenciaba de la defensa propia legal. El caso abrió profundas preguntas morales. ¿Fue un acto de justicia familiar o un ejemplo peligroso de tomarse la ley por mano propia? Para algunos, los Treviño hicieron lo que el sistema no hizo. Para otros, cruzaron una línea que nunca debió pasarse. El proceso legal ha sido lento. Desde las detenciones en 2022, las audiencias se han aplazado varias veces por mociones, revisión de pruebas y problemas de calendario. Hasta julio de 2025, la fecha fijada para el juicio conjunto de los tres es el 27 de octubre de 2025. Si es declarado culpable de los cargos más graves, Cristian podría enfrentar cadena perpetua sin libertad condicional. Alejandro y Meléndez no enfrentan cargos capitales, pero igualmente podrían pasar décadas tras las rejas. ¿Y lo que viene ahora? ¿Fue un acto de desesperación, de codicia, o una decisión impulsiva que fue demasiado lejos? Christopher y Christian Kelly crecieron en Montgomery, Alabama, una ciudad con mucha historia, pero también marcada por la pobreza y las pocas oportunidades. Su vecindario apenas tenía recursos. Para muchos jóvenes, los problemas eran parte del día a día. No se sabe mucho sobre su vida familiar, pero el lugar donde vivían hacía difícil mantenerse en el camino correcto. Algunos lograban enfocarse gracias a programas, la escuela o el apoyo en casa. Otros caían fácilmente en actividades riesgosas. En abril de 2025, todo cambió para los hermanos Kelly. La noche del 4 de abril, alrededor de las 7:12 p.m., la policía de Montgomery recibió una llamada. Había ocurrido un tiroteo en la cuadra 3600 de Madeline Lane, en el vecindario de Forest Hills. Aunque es una zona residencial, no estaba libre de incidentes peligrosos. Esa noche hubo una confrontación armada. Lo que comenzó como un plan para robar pertenencias terminó en tragedia. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a Savion Simpkins, de 17 años, tirado en el suelo con una herida de bala. Los equipos de emergencia intentaron salvarlo, pero falleció en la escena. Su pérdida repentina dejó en shock a familiares, amigos y a todo el vecindario. Los investigadores empezaron a reconstruir lo ocurrido.
Según la policía, Christopher, 19, y Christian, 18, junto con otro joven menor de edad, habían apuntado a Simpkins y a otro chico de 17. El objetivo era quitarles dinero y pertenencias. Durante la confrontación, la tensión creció. No se sabe con certeza si Simpkins se resistió o hubo una discusión, pero lo seguro es que todo se salió de control. Un arma se disparó y Simpkins cayó. El grupo escapó con unos $500 en efectivo y un iPhone 12, valorado en unos $1,000. Lo que parecía un robo rápido se transformó en algo mucho más grave. Llevar un arma y usarla por bienes materiales mostró hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La policía de Montgomery se movió rápido. Detectives entrevistaron testigos, revisaron cámaras de casas y tiendas cercanas y siguieron cada pista. En apenas 4 días identificaron a los responsables. El 8 de abril arrestaron a Christopher y Christian Kelly. Fueron acusados de homicidio capital y robo en primer grado. En Alabama, si una vida se pierde durante ciertos delitos graves, como un robo, puede tratarse como homicidio capital, con las penas más duras. El tercer sospechoso, menor de edad, también fue detenido y acusado. Su nombre no fue revelado. Aún no se decide si será juzgado como joven o como adulto, algo que marcará su condena en caso de ser culpable. Christopher y Christian fueron ingresados en el centro de detención del condado de Montgomery sin derecho a fianza. Su arresto dio cierto alivio a los seres queridos de Simpkins, aunque nada puede borrar la pérdida. Sus amigos lo recordaron como un joven con gran potencial que no merecía ese final. El caso abrió un nuevo debate en Montgomery sobre la juventud y la violencia. Los sospechosos eran apenas mayores de edad y uno todavía menor, pero ahora enfrentan la posibilidad de pasar el resto de sus vidas tras las rejas. Un robo planeado que terminó en homicidio. La noche del 15 de abril de 2023, una fiesta de cumpleaños, Sweet 16, en Dadeville, Alabama, terminó en caos. La celebración era para Alexis Dowdell, realizada en el Mahogany Masterpiece Dance Studio. Todo empezó como una alegre reunión de amigos y familia, hasta que un fuerte ruido interrumpió el ambiente. Al parecer, todo comenzó cuando una bocina cayó al suelo. Entonces, alguien anunció que cualquiera que tuviera un arma debía abandonar el lugar, pero la situación se salió de control. Se escucharon múltiples disparos. 4 personas perdieron la vida y 32 resultaron heridas. Entre los arrestados estaban los hermanos Tyrese "Ty-Rake" McAuliffe, de 17 años, y Travis McAuliffe, de 16, ambos de Tuskegee, Alabama. Tyrese era estudiante de la preparatoria Booker T. Washington Magnet High School, donde jugaba en el equipo de fútbol americano. Travis, en cambio, ya había sido expulsado de la misma escuela antes del incidente. Ambos enfrentaron 4 cargos de homicidio imprudente, además de otros graves, incluyendo agresión en primer y tercer grado. El 18 de abril de 2023 fueron arrestados. Debido a la seriedad del caso, fueron acusados como adultos. La investigación fue extensa. Participaron la Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama, el FBI y la ATF. En el lugar hallaron 89 casquillos de bala, confirmando que se usaron varias armas. Testigos incluso dijeron que algunas habían sido modificadas para disparar en ráfaga. En mayo de 2023, un gran jurado del condado de Tallapoosa presentó 145 cargos contra los implicados, 20 por homicidio imprudente, 24 por agresión en primer grado y 1 por agresión en tercer grado. Los McAuliffe estaban entre los acusados. En marzo de 2024 se decidió que los sospechosos tendrían juicios separados para garantizar un proceso justo. La tragedia de Dadeville dejó una herida profunda. Entre las víctimas estaba Phil Stavius, Phil Dowdell, de 18 años, estudiante de último año de secundaria, a semanas de graduarse y con una beca de fútbol para la Universidad Estatal de Jacksonville. El caso atrajo la atención hacia la juventud y el uso de armas, mostrando cómo un evento de celebración puede convertirse en una tragedia que deja cicatrices permanentes en familias y comunidades. Y lo que viene, un sillón reclinable, un padre encontrado sin vida y un incendio. Pero lo más impactante sucedió en la corte. Si te interesan historias como estas, considera suscribirte para no perderte lo que sigue. Derek y Alex King crecieron en una familia que, a simple vista, parecía normal. Pero tras las puertas cerradas había tensiones. Su padre, Terry Lee King,
Tenía 40 años cuando ocurrió la tragedia. Vivían en Cantonment, Florida, un pequeño pueblo cerca de Pensacola. No se sabe mucho de los primeros años de los chicos, pero su vida en casa estuvo marcada por relaciones familiares complicadas. Su madre, Kelly Marino, no vivía con ellos en ese momento. Más tarde, explicó que sus hijos no comprendían realmente la seriedad de lo que estaba pasando, incluso después de aceptar un acuerdo judicial. Ella dijo que los chicos pensaban que simplemente iban a un parque de juegos, lo que demostraba lo poco que entendían de la situación. La noche del 26 de noviembre de 2001, Derek y Alex golpearon a su padre con un bate de béisbol de aluminio mientras él dormía en un sillón reclinable. Después iniciaron un incendio dentro de la casa, tal vez para encubrir lo ocurrido y confundir a los investigadores. Los bomberos encontraron el cuerpo de su padre dentro de la vivienda quemada. Al principio, los hermanos dijeron que lo habían hecho porque querían detener lo que describieron como malos tratos emocionales, miradas intimidantes y castigos físicos. Pero su versión cambió con el tiempo. Más tarde, aseguraron que un amigo de la familia, llamado Ricky Chavis, los había animado a hacer daño a su padre, e incluso insinuaron que tal vez fue él quien lo hizo, mientras ellos cargaban con la culpa. El caso se complicó cuando Chavis entró en la investigación. Fue acusado de ayudar a los chicos después, escondiéndolos y limpiando su ropa manchada. Finalmente, fue declarado culpable de retener a los hermanos contra su voluntad y de encubrir el crimen, pero absuelto de haber quitado directamente la vida al padre. Algunos jurados incluso creyeron que él pudo haber sido el verdadero responsable. Los juicios estuvieron llenos de declaraciones contradictorias. Los hermanos primero admitieron lo ocurrido, pero después señalaron a Chavis como el autor. Sus abogados dijeron que Chavis los presionó para mentir. Esto dejó a los jurados con dudas sobre lo que realmente pasó y si el juicio había sido del todo justo. En septiembre de 2002, Derek y Alex fueron declarados culpables de un cargo menor de homicidio. Pero más tarde esta decisión fue anulada. Luego aceptaron un acuerdo y se declararon culpables de un delito aún menor. Derek recibió 8 años de prisión y salió en libertad tras cumplir 7. Alex fue sentenciado a 7 y liberado después de 6. El caso puso sobre la mesa las dificultades de juzgar a menores en crímenes graves y cómo decidir sentencias justas. Ricky Chavis recibió 35 años de prisión por su papel. Su condena demostró que la justicia también castiga a quienes ayudan en actos graves, aunque no sean los autores directos. Ahora veamos cómo los siguientes hermanos dejaron atrás su fe y destruyeron el futuro de toda su familia. Brian y David crecieron en un hogar estricto de testigos de Jehová en Salisbury Township, Pensilvania. Su padre, Dennis, trabajaba como conserje en una escuela secundaria. Su madre, Brenda, estaba profundamente involucrada en su fe. Ambos padres intentaron guiar a sus hijos, buscando ayuda en consejeros y programas religiosos, pero los hermanos se rebelaron contra esa crianza. Adoptaron un estilo de vida neonazi skinhead. Brian se tatuó la palabra berserker en la frente. David se tatuó Sieg Heil sobre las cejas. Se raparon la cabeza, usaban ropa militar y hablaban con naturalidad de odio racial. En la escuela, incluso llegaron a contar cómo lastimaban animales de forma perturbadora. ¿Era simplemente rebeldía contra su fe? ¿O algo mucho más oscuro? Sus padres rogaron que cambiaran. Incluso pidieron ayuda a la Liga Antidifamación. Nada funcionó. Una noche, Brian, 17, David, 16, y su primo Nelson, Ben Birdwell III, 18, regresaron a casa después de ver una película. Dentro, Brenda confrontó a sus hijos por tener a Birdwell allí. De pronto, Brian la sujetó y le metió un short en la boca. Después la atacó con un cuchillo de cocina, causando heridas tan profundas que una alcanzó su pulmón. Luego la golpeó varias veces con una pesa. Mientras tanto, David y Birdwell subieron al piso de arriba. Dennis, de 54 años, dormía. Lo golpearon varias veces con un bate de aluminio y una barra metálica de ejercicio. En otra habitación, Eric, de solo 11 años, también dormía. Lo atacaron con un palo de 1 metro hasta que dejó de moverse. Después cargaron una escopeta, robaron el Pontiac convertible de 1988 de su madre y huyeron. Pero su escape duró poco.
3 días después fueron capturados en Michigan y llevados de regreso a Pensilvania. Brian y David enfrentaron múltiples cargos, entre ellos asesinato y conspiración. Birdwell fue acusado de lo mismo, además de robo de vehículo y violar su libertad condicional. Las autoridades lo calificaron como uno de los crímenes más extremos en la historia del Valle de Lehigh. En 1995, las leyes juveniles eran diferentes. Brian y David fueron juzgados como adultos y recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. Birdwell también fue condenado a cadena perpetua. Aunque todos fueron hallados culpables por la muerte de sus padres, ninguno fue condenado específicamente por el caso de Eric, aunque las pruebas los vinculaban. En 2012, la Corte Suprema de EEUU declaró inconstitucional la cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional para menores. En 2024, los hermanos fueron resentenciados en el condado de Lehigh. Sus nuevas condenas fueron de 60 años a cadena perpetua, lo que significa que podrían solicitar libertad condicional en sus 70s. Durante esa audiencia, Brian, ahora de 46 años, rompió en llanto. Dijo: «Todos merecen vivir una vida segura y feliz, libre de dolor, y yo le quité eso a mi familia y a mi comunidad. Daría lo que fuera por tener a mi familia de regreso y borrar todo el trauma». También expresó que espera que su fe le permita reencontrarse con su familia para pedirles perdón. El abogado de David argumentó que él solo siguió el ejemplo de su hermano mayor. Los próximos hermanos comenzaron siendo vecinos de confianza y terminaron como los hombres más temidos de Virginia. Linwood R. Briley nació el 26 de marzo de 1954 en Richmond, Virginia. Su hermano menor, James Dyrrell J.B. Briley Jr., nació el 6 de junio de 1956 en la misma ciudad. Tenían otro hermano más pequeño, Anthony. Los tres crecieron en el vecindario de Highland Park, en Richmond. Los vecinos recordaban a Linwood y J.B. como chicos serviciales. Cortaban césped, ayudaban en tareas de jardín y hacían pequeños trabajos. Pero dentro de su casa, el ambiente era muy distinto. Los hermanos tenían mascotas poco comunes: tarántulas, pirañas y boas. Su propio padre estaba tan preocupado que cada noche cerraba su habitación con llave. El primer acto grave de Linwood ocurrió en 1971, cuando tenía 16 años. Tomó un rifle, miró por la ventana y disparó contra su vecina anciana, Orlene Christian, mientras colgaba la ropa. Al inicio, todos pensaron que había muerto de forma natural, pero un director de funeraria notó una pequeña herida. Un detective rastreó el disparo hasta la casa de Linwood. Él lo admitió con calma y dijo: «Escuché que tenía problemas del corazón. De todos modos, iba a morir pronto». El tribunal lo trató como homicidio involuntario. Pasó un año en un reformatorio. J.B. también tuvo problemas siendo menor. Durante una persecución policial, disparó contra un oficial y terminó en un centro juvenil. La pregunta es: ¿qué impulsa a dos hermanos adolescentes, que alguna vez fueron vistos como buenos vecinos, a convertirse en agresores de desconocidos? En 1979, Linwood, J.B., Anthony y un cómplice llamado Duncan Meekins iniciaron una ola de crímenes durante meses en Richmond y el condado de Henrico. Sus ataques eran aleatorios. No importaba la edad, la raza o la condición social de las víctimas. Uno de los primeros casos ocurrió cuando Linwood tocó la puerta de una pareja fingiendo tener problemas con su auto. Una vez dentro, los ató, robó sus pertenencias y prendió fuego a la casa. Más tarde, obligaron a un locutor de radio, Johnny G. Gallagher, a entrar en la cajuela de su propio coche. Lo llevaron a una isla desierta, donde acabaron con su vida. Cuando lo arrestaron, Linwood llevaba puesto un anillo robado a Gallagher. Otra víctima, Mary Wilfong, fue seguida hasta su casa y resultó gravemente herida. El peor episodio ocurrió en el norte de Richmond. Allí vivía Judy Diane Barton, embarazada de 8 meses, junto a su pareja y su hijo de 5 años. Linwood y Meekins la eligieron como blanco. J.B. atacó brutalmente a Judy, Meekins hirió al compañero y J.B. también agredió al niño. Policías cercanos escucharon ruidos y vieron a los agresores huir. 3 días después, encontraron los cuerpos de la familia. Este hecho puso fin a su ola criminal. Los hermanos fueron arrestados 2 días después. El juicio atrajo la atención de todo el país. El juez describió sus actos como
la peor racha de violencia, robo y muerte que el tribunal había visto en 30 años. Según la ley de Virginia, la pena capital aplicaba solo si uno de ellos causaba directamente la muerte. Linwood enfrentó la condena máxima por lo ocurrido con Gallagher. J.B. enfrentó la condena máxima por lo ocurrido con Judy y su hijo. Ambos fueron hallados culpables de múltiples cargos: homicidio capital, homicidio en primer grado, robo, uso de armas de fuego y delitos de abuso. Ni siquiera en prisión dejaron de ser peligrosos. El 31 de mayo de 1984, Linwood y J.B. lideraron una fuga desde el corredor de la muerte en la prisión de Mecklenburg. Intentaron incendiar a los guardias, pero otros reclusos intervinieron para detenerlos. Fueron capturados semanas después en Filadelfia, tras un enorme operativo policial. Una vez agotadas todas las apelaciones, enfrentaron la pena máxima del Estado. Linwood fue ejecutado el 12 de octubre de 1984, J.B. lo fue el 18 de abril de 1985. La última comida de Linwood incluyó filete a la parrilla, papa horneada, guisantes, ensalada con aderezo francés, panecillos con mantequilla, pastel, duraznos, ponche y leche. Sus últimas palabras fueron: «Soy inocente». La última comida de J.B. fue camarones fritos con salsa de cóctel y una gaseosa de lima-limón. En sus últimos momentos, sonrió a los testigos y preguntó 2 veces: ¿son felices ahora? En las primeras horas del 1 de marzo de 2008, algo estremecedor ocurrió en el pequeño pueblo de Alba, Texas. Erin Caffey, una adolescente de 16 años, planeó un brutal ataque contra su propia familia. Su madre, Penny, y sus 2 hermanos menores, Matthew, de 13 años, y Tyler, de apenas 8, perdieron la vida. Su padre, Terry Caffey, recibió 5 disparos, pero milagrosamente logró sobrevivir. A pesar de sus heridas, escapó de la casa, la cual fue incendiada poco después. Fue él quien señaló al novio de su hija, Charlie Wilkinson, como uno de los responsables. Erin había crecido en un hogar profundamente religioso. Su padre trabajaba como pastor juvenil y toda la familia era muy activa en la iglesia. Durante años fue educada en casa porque le habían diagnosticado déficit de atención, pero recientemente había vuelto a la escuela pública. Fue ahí donde conoció a Charlie Wilkinson, de 18 años, y se obsesionó con él. Sus padres se opusieron con fuerza a esa relación, especialmente después de descubrir en las redes sociales de Charlie contenido que consideraron inaceptable. Su madre exigió que terminara el noviazgo. La reacción de Erin fue de furia y resentimiento. Junto a Charlie, empezó a trazar un plan para eliminar a quienes consideraba un obstáculo. Pronto se unieron al plan Charles Wade, amigo de Charlie, y la novia de Wade, Bobby Johnson. Aquella noche, Wilkinson y Wade entraron a la casa de los Caffey con armas de fuego y una katana. Atacaron sin piedad a Penny y a Matthew. El pequeño Tyler fue alcanzado con la espada. Terry recibió varios disparos, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. Mientras tanto, Erin esperaba afuera junto a Bobby Johnson, quien conducía el vehículo de escape. Después, incendiaron la vivienda para borrar evidencias. Gravemente herido, Terry logró arrastrarse hasta la casa de un vecino y llamar al 911. Ese aviso permitió detener rápidamente a todos los implicados. Los 4 fueron arrestados y acusados de homicidio en primer grado. Aunque Erin era menor de edad, fue juzgada como adulta. En enero de 2009, aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió 2 cadenas perpetuas, con posibilidad de libertad condicional tras 43 años. Eso significa que podría salir a los 59 años. Wilkinson y Wade también aceptaron acuerdos y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Por su parte, Bobby Johnson, que no participó directamente en los ataques, recibió 40 años de prisión y podría pedir libertad condicional tras 20. La mañana del 4 de octubre de 2024, la policía de Independence recibió una llamada urgente. En un complejo de apartamentos sobre la First Street, alguien había encontrado a una persona inconsciente en el patio. Al llegar, los oficiales descubrieron a Leera Dupard, de tan solo 18 años. Había recibido varios disparos. Los paramédicos intentaron ayudarla, pero fue declarada sin vida en la escena. En el lugar también estaba otra persona, que según las autoridades parecía ser el verdadero objetivo de los atacantes. Esa persona salió ilesa,
pero la tragedia dejó a toda la comunidad en shock, especialmente en un vecindario conocido por ser tranquilo. Tras semanas de investigación, el 21 de octubre de 2024, la policía arrestó a dos hermanos, Kenny Berard Burton, de 18 años, y Harden Burton, de 17, ambos de Amite, Luisiana. Enfrentan graves cargos: intento de asesinato, obstrucción a la justicia y disparar un arma de fuego de manera ilegal. Aunque no se han revelado todos los detalles de la investigación, las autoridades confirman